buenas tardes. En nombre de mis queridos socios Wilfredo Jurado y Hugo Barceló y también mi querido socio Rodrigo Galindo, me gustaría daros la bienvenida a otro martes de emprendimiento. Dar en primer lugar la bienvenida a nuestra ponente de hoy, Maryam Sader. Ahora haré una presentación más en detalle sobre ella. Agradecer también la presencia aquí de Pedro Jiménez, redactor jefe de la cadena SER y responsable de tribunales, y de la magistrada en excedencia doña María Luisa Gilmeana. Agradecer también al equipo, Sonia del Llano, Santiago Carmona, Laura Nieto y Hugo Fuentes, también por su apoyo tecnológico, y por supuesto al ingeniero Raúl Fuentes también, que sostiene la conexión. Me gustaría también saludar a los responsables de la Universidad de San Colbe en Miami, a todo el equipo también del campus en Bogotá, del Instituto de Emprendimiento Avanzado, al equipo de Hacer Creativo en Zaragoza, el campus de Granollers en Barcelona y en Málaga. Y bueno, saludar a todos aquellos que siempre os conectáis todos los martes de emprendimiento, también el Centro de Empresas del IMPAR en Pozuelo, y también muy especialmente a nuestros queridos patrocinadores. En primer lugar, Iberdrola, en la figura de su presidente, el presidente Galán, y también del Grupo Prisa, que está también hoy aquí muy bien representado. Muchas gracias. Bueno, me gustaría ya, si no se me olvida nada y si no luego volvemos a ello, hablar de la ponente de hoy, porque el tema de hoy es un tema candente en todas las organizaciones y especialmente pues, cuando se busca una ventaja competitiva, ¿no? Algo que te distinga de los demás. Me gustaría, si te parece bien, Maryam Sader, agradecerte tu presencia hoy aquí, agradecerte tu enorme talento y tu especialización en este área de estrategia que, como tú bien indicas y me has explicado en la previa, focalizas en la figura del CEO para que pueda un poco, digamos, delegar. Pero antes de nada me gustaría decir que como estratega y mentora, bueno, eres venezolana, eso es muy importante. Sí. Llevas 25 años viviendo en España. Sí. También muy importante para nosotros, que nos aportas mucho valor. Gracias por venir a España y no irte a Estados Unidos, por ejemplo. Muy agradecidos. 20 años de experiencia internacional, experta en consultoría, en estrategia, en mentoring, entendido como la manera de marcar las prioridades en la estrategia de una organización a través de su CEO, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Comentábamos también que tienes una amplia experiencia en industrias creativas. Eso también yo lo interpreto como que es casi más difícil, ¿no? Porque tienes que bajar, como se suele decir aquí, el balón al suelo, convertir las ideas, como dicen, para llevar una cosa al teatro, digamos la inspiración, llevarla al teatro, es decir, que sea una realidad, no solamente ideas que se hablan en cualquier reunión, y y que una cosa muy importante, que todo esto sea medible. Sí. Eso es algo de enorme impacto. Sí. Eres también cofundadora de Acari Group, sí. Eso también es muy importante, y promotora de iniciativas como Tech Florida Advocates y Global Tech Advocates. Eso también es muy importante, puesto que además a nosotros nos viene muy bien, porque todo lo que sea en Florida nos viene muy bien también. Sí. Así que muchas gracias también. Y luego también estás dentro del Nordic Female Tech Founders Growth Program en Escandinavia, también muy importante y muy relevante. Sí. Así que, no me gustaría estropear más tu clase magistral, y que por favor nos comentes un poco esto que viene también en la invitación que hemos difundido desde el Instituto, que es avanzar sin miedo. Avanzar con miedo. Con miedo. A pesar del miedo, poder avanzar, sí. Son 3 puntos claves que para mí son fundamentales. Gracias. Y que son como la esencia, ¿no? Condición sine qua non, por decirlo de alguna manera.
quiero darles las gracias por tenerme aquí hoy y al Instituto de Emprendimiento Avanzado y bueno, a todos los patrocinadores, pero sí, ahora hablando de lo que me preguntas, son 3 puntos clave que yo creo que son cosas sin las cuales no podemos avanzar, ¿no? Que son, lo primero, tener una idea clara de cuál es el objetivo, o sea, cuál es la visión. Y esto parece fácil, pero en realidad lo que pasa es que cuando uno ya lleva un tiempo en el mercado, y voy a decir, por ejemplo, lanzas una empresa y a los 4 o 5 años, de repente, claro, la empresa ha crecido, trabajas con diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de proyectos, y de repente dices, vale, estos proyectos me vienen mejor, estos no me da tan bien, o estos clientes funcionan más que estos, y es como momento de repensar la estructura, repensar el objetivo, repensar a dónde voy ahora, ¿no? A partir de este momento, ¿qué es lo que viene después? Y si uno no tiene una idea clara de qué es lo que viene después, corre el riesgo de ir como en la rueda del hámster, en las que vas, corre, y al final levantas la cabeza y dices, ¿pero qué hago yo aquí? Si esto no era lo que yo quería, ya va. Y en ese momento es fundamental que el líder de la empresa tenga claro cuál es el siguiente paso, a dónde queremos llegar, ¿no? Yo siempre uso la analogía de la montaña. Cuando uno empieza, uno está en la base de la montaña y tiene una vista de las cosas y una idea de lo que quiere conseguir. Y a medida que va subiendo, la vista cambia, el objetivo se ve diferente y las prioridades cambian también. Entonces, es importantísimo, sobre todo, cada cierto tiempo, parar y reflexionar un poco cuál es el siguiente paso de mi empresa, de mi proyecto, a dónde voy. Porque a partir de ahí, si yo no tengo claro el objetivo, no voy a llegar. Voy a ir como una veleta, ¿no? Como decía Séneca, ningún viento sopla a favor del que no sabe a dónde va. Exactamente. Conocía ese, porque lo han dicho esta mañana en la cadena SER, qué casualidad. No sería. Entonces, pues eso, ¿no? Y yo trabajo mucho en esos momentos históricos, en ese momento de cambio. Quiero abrirme a otro mercado. ¿Cómo lo hago? ¿Qué quiero con ese mercado? ¿Cuál mercado? ¿Puedo hacerte una pregunta en este momento? Claro que sí. ¿Cómo haces, sin resultar intrusiva, cómo entras en una organización cuando ves que empiezan a perder, nunca mejor dicho, el rumbo? ¿Cómo intervienes en ese momento para que los responsables se den cuenta, pero que no sea...? Claro. A ver, lo primero es, yo no entro sin que me inviten. Es decir, la persona encargada, lo primero normalmente es una conversación con la persona que está a cargo y ellos son los que tienen que darse cuenta de, vale, sí, esto se parece a lo que me está pasando a mí, ¿no? Porque también otra cosa que nos pasa es que si no tenemos la visión clara es muy difícil delegar, porque no sé para dónde voy y voy decidiendo en el momento. Y si yo voy decidiendo en el momento, soy el único que puede decidir, porque al final mi equipo no tiene herramientas para tomar decisiones y me viene a preguntar absolutamente todo. Entonces yo estoy hasta aquí y no puedo pensar estratégicamente, no puedo mirar a largo plazo, ¿no? Entonces lo primero es una conversación con el líder para decir, vale, sí, es verdad, esto me suena, vamos a ver cómo te puedo ayudar, ¿no? O sea, y luego la metodología de trabajo es colaborativa absolutamente. O sea, yo no llego a decir, quiero esto y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. No, lo primero es ayudar al líder, ayudar al CEO a decidir y a descubrir cuál es su siguiente paso. Me apetece mucho hacerte una pregunta. Cuéntame. Yo tengo una gran admiración por estas grandes consultoras que todos conocemos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿el método cuál es? Es lo que tú estás diciendo, pero claro, es que eso cómo funciona, porque realmente han tenido éxito luego, entonces claro, tiene que funcionar. Claro. A ver, mi empresa es más pequeña y trabajo con empresas normalmente más pequeñas también, ¿no? Ahora estamos empezando a trabajar con multinacionales también a este nivel, pero como cosas más específicas, ¿no? Programas. La metodología siempre es, o por lo menos debería ser en papel, siempre viene del cliente, porque nadie va a conocer el negocio mejor que el cliente. Pero
tú tendrás que hacer las preguntas adecuadas. Exactamente. Y mi tarea, mi trabajo es ayudarte a ti, ayudar al cliente a darse cuenta de cuáles son las cosas que le están funcionando, cuáles son las cosas que le funcionan menos, para dónde quiero ir, con quién me estoy comparando y hacer una pausa de bloquear un poco el ruido y pensar desde mí, desde lo que yo quiero. Yo siempre cuento una historia que es un poco un chiste de estos como de abuela, ¿sabes? Y es un señor un señor mayor que va en el jardín botánico y de repente oye, señor, y dice, ¿esto qué es? Y tal, y cuando se agacha es una rana. Y la rana le dice, es que soy una princesa y estoy hechizada y si me das un beso voy a hacer todo lo que tú me pidas y voy a darte todo lo que tú quieras y siempre voy a hacer lo que me digas y tal y tal. Y el señor le dice, vale, qué bien, y se la guarda en el bolsillo. Y la otra empieza, y entonces la vuelve a sacar y dice, bueno, y dice, pero ¿qué pasa? Y dice, es que no me has entendido, que es que soy una princesa, que si me das un beso voy a hacer todo lo que tú me pidas, no sé qué, no sé qué. Y él le dice, sí, yo te he entendido, lo que pasa es que a mi edad yo la verdad prefiero una rana que habla. Entonces, claro, todo esto para decir que cada uno tiene una visión de su proyecto, de su empresa, de a dónde quiere llevar su negocio. Y es diferente para cada uno, ¿no? O, claro, tenemos puntos de referencia, tenemos, no sé, personas a las que admiramos, proyectos que admiramos y referentes a los que queremos parecernos en determinadas cosas, pero la visión que cada uno tiene de su proyecto y de su negocio es suya y es diferente a la de los otros. Acabas de tocar un punto estratégico, porque Mariam, claro, llega un momento que tú necesitas referentes, claro, pero llega un momento que empiezas a no necesitarlos, exacto, porque como dices tú, ya lo que tú acabas de decir, dices, bueno, pero si he llegado hasta aquí, por decirlo en mi lenguaje, campamento base, pues digamos que ya quiero llegar según mi forma de verlo, o nuestra forma de verlo, ¿no? Ya con nuestro ADN, porque ya tenemos las herramientas para identificarnos de dentro a afuera, es decir, más allá de lo que es el logo, o lo, de adentro hacia afuera. ¿Sabes? Un poco nuestro estilo de trabajo, nuestro método, nuestro ADN de la empresa, sí. Y entonces ya no te quieres parecer. Exacto. Y no voy a dar ni el nombre de a quién me gustaría parecerme, porque no es que no me quiero parecer a nadie, no nos queremos parecer a nadie. Exacto. Y ahí llega el momento en que el segundo punto es tomar una decisión y decir, vale, yo soy esto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, por una parte, tengo que comprometerme con lo que soy y, por otra parte, dejar de lado lo que no soy y aprender a decir, esto no. Parece muy bonito, la princesa que hace todo lo que quieras, pero esto no es para mí, esto es para mí. Y entonces, ese es el punto donde muchas veces flaqueamos porque es el momento en que nos da miedo. Y decimos, pero si dejo de lado esto, me estoy privando de, o me estoy cerrando el mercado, o me estoy... Eso sí que es una decisión estratégica importante. Claro, ¿no? Y decir, soy esto no. Muy bonito para otro, yo voy aquí. Es un poco eso de hay un precipicio que es fácilmente franqueable, pero tienes que dar el paso, pero el miedo te paraliza. Exacto, exactamente. Y el miedo tú lo vences dando esas herramientas, es decir, haciendo esas preguntas que hacen que las personas que tienen que tomar esa decisión encuentren que dentro tienen esas respuestas, que no las habían aflorado porque no había surgido el momento. Claro. Porque iban muy atosigados con el día a día. Exacto. El miedo siempre va a estar. Y yo siempre además uso, siempre digo lo mismo. Todo tiene un riesgo asociado. Todo, absolutamente. O sea, dar el paso para pasar el precipicio tiene un riesgo, pero quedarme aquí y no pasar tiene un riesgo. Yo simplemente tengo que elegir, tengo que haber tomado una decisión clara y saber a dónde voy para poder decidir cuál es el riesgo que quiero correr yo, ¿no? O sea, hacer ejercicio te da dolor en el cuerpo. No hacer ejercicio te da dolor en el cuerpo. ¿Cuál es el dolor que quieres tener, no? Un poco
ese tipo de decisiones. Me permitirás que te diga que me encanta el ejemplo. Me parece muy interesante. Sí, por eso hablo tanto de la decisión, ¿no? Claro, y por ejemplo, el caso de las empresas. Si tú quieres invertir en una nueva línea de negocio o te quieres estancar. Exactamente. Y decir que te quedas como estás. Claro, invertir puede salir bien o puede salir mal. Claro. Y esa es otra cosa, ¿no? Como de entender varias cosas, ¿no? El miedo siempre va a estar ahí. Y el miedo no significa otra cosa que estamos haciendo algo que no hemos hecho hasta ahora, ¿vale? O sea, básicamente lo que significa, el miedo es una respuesta de nuestra cabeza como el dolor. Si yo pongo la mano en la estufa y está caliente, me quemo, me duele, entonces quito la mano. ¿El dolor es bueno o es malo? Es un aviso. Puede ser bueno. Puede ser bueno, es un aviso de que me voy a quemar, quito la mano. Entonces, claro, el miedo pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un aviso de estamos entrando en un territorio desconocido, normalmente, ¿no? Pero una vez que uno entiende que lo que te está avisando es que estás en el, digamos, en el borde de la realidad o de la circunstancia que conoces, simplemente es decidir y decir, vale, es verdad, voy a dar el paso, voy a asumir este riesgo y no el otro. Y luego la otra cosa que viene asociada es siempre como el miedo al fracaso, ¿no? ¿Y qué pasa si lo pierdo todo? ¿Y qué pasa si mi reputación se va? ¿Y qué pasa si me sale mal? ¿Y si pierdo el dinero? ¿Y si? O sea, no digo que no puedan pasar cosas, pero también hay que aprender a reenfocar lo que tradicionalmente uno puede ver desde afuera, inicialmente como un fracaso, porque al final siempre le puedes dar la vuelta. Siempre. Creo que tienes más argumentos, Mariam, de esa manera que de la otra. Claro. Al final, simplemente el intento ya te activa una serie de argumentos y de premisas que de la otra manera serían defensivos. Argumentos defensivos. Exactamente. Me estoy acordando de un equipo de fútbol que no voy a nombrar que está un poco en esa fase. Claro. Y el año pasado no estaba en esa fase. Claro. Yo creo que le pasa eso. Y es cuando tienes miedo de perder lo que has conseguido y eso te frena de crecer y de avanzar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando viene el miedo? ¿Qué va a venir? O sea, siempre que estemos creciendo, va a venir. Hay que asumirlo, hay que entenderlo y hay que saber que va a venir, ¿no? Antes o después. Será un tema temporal, tal vez. Exactamente. Puede ser temporal, puede ser algún gatillo que de repente pase algo que nos asusta, o pueden ser diferentes cosas, pero lo importante es que si uno ya sabe que va a venir y ya sabe por qué viene, ¿no? Viene, entre comillas, para mantenernos a salvo, ¿no? Al final, nuestro cerebro gestiona tantas cosas, desde el sistema, o sea, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, las hormonas, todo, que necesita dos cosas, dos prioridades básicas. Uno es seguridad, o sea, que no te pase nada, y la otra es eficiencia. Pero en esto que acabas de decir tú de seguridad, Mariam, hay lo que tú decías antes, la seguridad de quedarte en el sofá en casa creyendo que eso es la seguridad, o la seguridad de decir, no, tengo que salir, cruzar el umbral de la puerta y enfrentarme a la realidad. Que eso tal vez es contraintuitivo, pero a medio plazo, a corto, medio y por supuesto a largo plazo, te va a dar muchas más herramientas que lo anterior. Muchas más, absolutamente. La única duda es si cuando sales de casa sales en la dirección correcta. Claro, no te vas a meter en dirección prohibida. Exacto. Tienes que saber a dónde vas para saber cómo vas a llegar. Y otra cosa es, no vas a saber todo el camino, no pasa nada. O sea, cuando yo voy de Madrid a Barcelona, yo salgo de mi casa en el coche, yo no veo Barcelona. Buen punto. No veo Barcelona. Yo sé que voy a Barcelona, pero yo veo los 100 metros que tengo delante o los 500 metros o lo que sea. Y si hay un accidente en la carretera y me tengo que desviar, no pasa nada. Me desvío y sé que voy a Barcelona. Vuelvo a retomar en lo que pueda. Eso es un poco el concepto. O sea, no esperar a decir, ya lo tengo todo perfecto. Siempre hay que hacer las cosas antes de que uno se sienta 100% preparado. Si te sientes 100% preparado... A lo mejor no las haces. Porque no hay ese componente de riesgo que te anima a dar el paso, ¿no? Y si ya te sientes que estás 100% preparado, es porque ya lo has hecho 1000 veces y... No estás innovando. No estás innovando, no estás creciendo, no estás inventando, no estás
no estás irrumpiendo, no estás avanzando en realidad, ¿no? Entonces... Una pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué pasa con los errores propios, los errores no forzados, como en el tenis? ¿Qué pasa si cometes un error no forzado? Es decir, yo qué sé, no sé, Tomás, o te precipitas en una decisión o tardas en tomarla estando muy claro. Sí, bueno. Con el tema de decisiones, hay una cita que me encanta de Roosevelt, el expresidente de americano en la Segunda Guerra, creo que también en la Primera, y él decía, cuando uno enfrenta una decisión, lo mejor que puede hacer es tomar una buena decisión. Lo segundo mejor es tomar una mala decisión. Y lo peor que puedes hacer es no hacer nada y no decidir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se equivoca? Pues que es una oportunidad. Los errores son feedback, son retroalimentación, ¿vale? Nos gustan más o nos gustan menos, nos cuestan más o nos cuesta menos, pero al final lo que te está diciendo no es no puedes tener una empresa, lo que te está diciendo es no ahora, no aquí, no de esta manera, no con este producto, no con este equipo, lo que sea que te esté diciendo, pero no es un no rotundo, es no así, no ahora, no de esta manera, ¿vale? Y eso es un ejercicio, hay que también empezar a entenderlo y perder el miedo a equivocarnos, ¿no? Al final, yo siempre le digo a la gente, cuando a los clientes, les digo, mira, un buen error es ese error que cuando tú sales dices, vale, no le deseo este error o esta circunstancia a nadie, pero todo lo que aprendí se lo deseo a todos. Es decir, el crecimiento que me trae, se lo deseo a todo el mundo. Vale, que no, o sea, es un poco cuando hay problemas externos, no sé, el mercado se cae o una pandemia y nos encierran a todos, o sea, todas esas cosas que dices, wow, ¿qué hago con esta situación que es más grande que yo? O cuando son personales igual, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y luego dices, vale, ¿cómo le puedo dar la vuelta? Porque al final, y eso es muy importante, para ser un empresario, un emprendedor, un buen líder, es una de las cosas más importantes es esa, es tener esa oportunidad de en ese instante que viene entre el estímulo y la respuesta, ese microsegundo, ahí es cuando está uno en capacidad de decidir. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a asumir? Porque al final, en las crisis, hay personas que lo pierden todo y hay personas que hacen muchas cosas, ¿no? Siempre hay que buscar darle la vuelta. No quiere decir que me equivoco a propósito, sí, pero... Es muy interesante. Me gustaría un poco que pudiéramos diseccionar los 3 puntos de la convocatoria de hoy, lo que habíamos comentado. Porque me parece que van a ser muy, muy ilustrativos para nuestra querida audiencia. Perfecto. ¿Por cuál te parece bien que empecemos? Yo siempre empiezo por la visión, porque me parece que es lo fundamental, ¿no? Tener el objetivo claro, una visión. ¿Qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Normalmente, y ahí hay un punto muy importante, estamos de alguna manera entrenados, programados, estamos acostumbrados a decidir, como decías tú, ¿no? De fuera hacia adentro. O sea, hay que decidir de dentro hacia afuera. Claro, a veces cuesta escucharse también, por el ruido. Claro. Y porque quieres correr. Y porque nos da de alguna manera, no estamos entrenados para eso, ¿no? O sea, estamos entrenados para prestar atención a lo que viene de fuera, los 5 sentidos, y es información evidentemente valiosísima. O sea, no vamos a reinventar la rueda ni vamos a negar lo que estamos viendo, pero eso no es todo. Hay que parar y decir, o sea, cualquier cosa, sobre todo cuando uno habla con empresas de tecnología, o empresas creativas, que son con las 2 que más trabajo, normalmente esto, cuando lo explicas así, lo pillan bien, porque es como todo, antes de esta mesa, antes de ser mesa, fue una idea en la cabeza de alguien. La inteligencia artificial, antes de ser inteligencia artificial, fue una idea en la cabeza de alguien. Todo, absolutamente todo, ha sido antes una idea en la cabeza de alguien. Entonces, tenemos que parar y decir cuál es la idea en mi cabeza que yo voy a construir. Funciona más o menos igual, ¿no? Igual que cuando vas a un arquitecto y no le dices, hazme una casa bonita, le dices, quiero una casa de 200 metros, 3 habitaciones, 4 baños, Mientras más detalle,
más herramientas tiene el arquitecto para construir. Funciona un poco igual, ¿no? Nuestra cabeza funciona igual. Mientras más clara tengo yo la idea, es un concepto que se llama primado cognitivo, que consiste en eso, ¿no? Tú le inyectas de alguna manera una información o un estímulo a tu cerebro y tu cerebro se encarga de buscarlo. Es lo típico de voy a cambiar de coche y entonces veo el coche en todos lados. O quiero comprarme un perro y en todos lados veo perro. O quiero tener un bebé y veo embarazadas por todos lados. Pero aquí hay un tema que a mí me parece que es un poco más complejo, porque lo que estamos hablando al final es, como tú decías al principio, es un proyecto que tiene, por decirlo de una manera, distintas líneas de negocio o distintos proyectos en marcha. Mejor. Sí. Con lo que implica un proyecto, que implica personas, implica tiempos distintos, implica pues el contexto de esos tiempos y de esas personas, y por tanto a lo mejor tú no puedes pensar con la misma celeridad en un proyecto que en el otro. Entonces, claro, realmente es verdad que, como tú decías antes, vas conformando eso, se va conformando según va pasando el tiempo, y como decías tú en este momento, porque es este momento, te das cuenta que lo tienes y que más o menos sabes a dónde quieres ir. Pero no, yo hay una cosa de la que quiero huir. Esto no es mover piezas de ajedrez. Esto es mucho más, es distinto a eso. Hay muchas fuerzas en juego. Hay mucha gente que piensa que la estrategia es eso, y no es eso. No es eso. No. ¿Podrías un poco destripar ese argumento para evitar que pensemos que la estrategia es mover las fichas de un tablero de ajedrez? Sí, no es eso. La estrategia es la oportunidad que tenemos de decidir en cada momento hacia dónde voy, ¿no? Por eso yo siempre hablo, hay que tener una visión grande, o sea, un mega objetivo, y luego hay que tener hitos, objetivos más pequeños, cosas que ya sé que me van a ir llevando hasta allí, ¿vale? La estrategia consiste no en tener todos los pasos delimitados, ni en tener todo perfecto en el papel y saber ya exactamente todo lo que va a pasar en los próximos 5 años. Eso no existe, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté, que haya tenido un negocio o haya trabajado en una empresa, sabe que eso es como misión imposible. O sea, no es realista, ¿no? La estrategia no consiste en tener todas las piezas perfectas. La estrategia lo que consiste, o sea, el pensamiento estratégico dice, básicamente dices, vale, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo delante? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Y qué de todas estas cosas puede acercarme? Entonces, en el momento en que yo voy a decidir, yo lo que pienso es, vale, ¿esta decisión me acerca o me aleja a mi objetivo? Bueno. O sea, y no es, claro, es más fácil. Hay situaciones que son complejas y a lo mejor no está tan claro, pero básicamente se reduce a eso. Vale, si yo sé cuál es mi objetivo, pues es muy fácil decidir y decir, vale, esta decisión me está acercando o me está alejando. ¿Se parece o no se parece? Y en función de eso decides. Hay una cosa que me obsesiona últimamente, y es, no me vale la visión del ingeniero. Creo que los líderes tienen que tener la del electricista también, porque mandar el cohete al espacio sin un buen electricista, a mí no me cabe en la cabeza. No me vale el ingeniero solo, porque es que son muchos detalles. Tú no puedes tener la confianza de que te vas a ir al espacio, que no es tu entorno, tu hábitat, eso, sin tener perfectamente conciencia de que todos los cables están en su sitio. Exacto. Y para eso tienes que ser también un buen electricista. ¿Cómo se consolida esa situación para que por lo menos tengas esa confianza? Porque la confianza en ese tipo de cosas es importante. Claro. Aunque, como dices tú, luego pueda salir mal por otros motivos. Sí, sí. A ver, y esto también depende un poco de cada caso, ¿no? Pero yo creo que, y por eso a mí me gusta tanto trabajar con los CEOs y con los fundadores, ¿no? Porque tienen como la visión desde el principio. Cuando uno empieza un negocio, pues básicamente te toca hacer un poco de todo, o entender por lo menos un poco de todo para ir diciendo, vale, voy a contratar a una persona de marketing, ¿qué es lo que va a vender? Tengo que yo poder explicarle lo que va a vender. Tengo que saber si lo que está diciendo concuerda con lo que yo quiero vender. Voy a contratar a un, no sé, un asesor fiscal. Quien sea que yo vaya a contratar, yo tengo que entender lo que le estoy pidiendo, ¿no? Es la única manera de
de realmente poder tomar una decisión. A medida que el monstruo, o sea, a medida que el muñeco se va haciendo más complejo, las decisiones, y por eso también es tan importante tener el objetivo claro, ¿no? Porque llega un momento en el que 3 cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, mientras haya una cabeza, que ahora además los americanos han creado un cargo que se llama algo así como Chief Visionary Officer, ¿no? Que es como el que tiene la visión. Está bien, sí. Solamente la visión. Y luego esa visión, ¿cómo la trasladas a las diferentes áreas, ¿no? Pero claro, tienes que entender cómo funciona. Es un organismo. Las empresas son como organismos vivos, ¿no? Yo creo. Los negocios en general, aunque sea una sola persona, ¿no? Es un organismo vivo y tienes que entender quién eres tú y a quién estás sirviendo. Eso también es muy importante, ¿no? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué problema le estoy resolviendo? ¿A qué lo estoy ayudando? ¿Por qué me va a venir a mí y no al otro? Todo eso requiere como de lo que decías tú, un entendimiento que va mucho más allá de los números en un papel o la estructura base de un cohete. O por ejemplo, aquellas personas que fundan una empresa, pasan los años y no se reconocen en la empresa. Exacto. Pero bueno, pues si la has fundado tú, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el...? Exacto. Para que... Lo que pasa normalmente es eso, que se dejan llevar por el día a día sin parar a decir, vale, ¿cuál es la visión de la empresa, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿De verdad quiero ir allí? Porque a veces uno empieza y pasa el tiempo y te das cuenta de que estás como apagando incendios todo el día y no has tenido un momento y lo urgente te quita de lo importante. Y no puedes. Entonces, a medida que la organización se va haciendo más compleja, es importante entender a quién le delegas qué. Y entonces, a lo mejor hay una cabeza que tiene la visión global, pero luego tienes 4 cabezas, una en Medio Oriente, una en Europa, una en Estados Unidos, para las regiones, porque cada región es diferente. O dices, la tengo por áreas. Finanzas, comunicación, tal, no sé. Dependiendo un poco bien. ¿no? O sea, y saber este líder cómo le transmite a estos y estos cómo le transmiten al otro y el otro al otro. Entonces, en la medida en que esté clara la idea, es mucho más fácil. Y no depende todo de una sola persona que al final se le va de las manos, porque no podemos hacer todo. No podemos crecer y hacer todo. Podemos hacer todo si seguimos siendo uno. Yo creo que con lo que dices, Mariam, yo creo que se puede asegurar el ADN de una empresa independientemente del tamaño que tenga. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? No es fácil, no digo que sea fácil y también es una decisión, porque a lo mejor hay personas que fundan una empresa y dicen yo lo que quiero es que sea un negocio y que camine solo. Y eso, vuelvo a la rana, ¿no? Da igual, cada uno decide para qué quiere la empresa y cómo la quiere gestionar, pero yo sí creo que es posible mantener una empresa con su esencia y su sello personal, ¿no? Mira un caso como el de Apple, ¿no? Sale Steve Jobs y la empresa, sí, muy grande, y de repente caos absoluto. Señor, por favor, vuelva otra vez, ¿no? Y esas cosas pasan. Y pasan porque él era el que tenía la visión. Y él era el que dijo, ok, esto lo quito. Y decidió, no vamos a hacer 25 productos, vamos a hacer 3 productos. Lo demás lo quitamos. No me importa lo que esté haciendo la competencia. O sea... Son decisiones arriesgadas. Son decisiones arriesgadas. Pero eso es lo que te da saber y tener clara tu visión. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Fue esa campaña famosa de... Es que yo vengo del mundo de creativo también, entonces fue esa campaña muy famosa de Think Different, ¿no? Piensa diferente. Y es como... Atrévete a no hacer exactamente lo que hacen los otros, atrévete a tener tu propio ADN. Entonces, sí es posible. No todo el mundo se atreve. Y ya no todo el mundo tiene esa prioridad tampoco. También hay que decirlo. Y el otro punto también que es tan disruptivo de los 3 puntos que has puesto en la convocatoria, Mariam. El punto, sí, el punto ese, el intermedio, que es el que yo siempre digo que es fundamental, es lo que te decía antes de la decisión. Es una decisión y siempre es una decisión. Y para él en el caso de Apple, fue una decisión de decir, solo voy a hacer 3 productos y voy a descontinuar todo esto demás que está aquí. Es un riesgo. Es mucho riesgo porque él está diciendo,
mi visión es esta, pero ¿qué está haciendo? Voy hacia allá, es decir, voy con todo para el iPhone, voy con todo para el iPod, tal, y al mismo tiempo me quito de lo otro. Entonces siempre una decisión tiene un compromiso y un dejar de lado otra cosa, ¿no? Un sacrificio, por decirlo de alguna manera. Y esa decisión es lo único que realmente te ayuda a mover las piezas y a tener de alguna manera que las cosas empiecen a alinearse. Y no es porque sea magia, sino porque la cabeza funciona así, o sea... Me gustaría interrumpirte y perdóname para decirte que, claro, esto es un poco lo del caos al orden. Exacto. ¿No? Porque a veces, si tú quieres cambiar una cosa, a veces tu cerebro... Es que parece como que dices, pero bueno, ¿qué pasa? Que es que no sé andar de repente o no me acuerdo dónde vivo, ¿cómo es esto? Sí. Y es que yo creo que esa sensación, cuando tú quieres, a lo mejor es porque tienes mucha prisa, pero te das cuenta y de repente quieres cambiar muy rápido una serie de cosas, porque sí sabes a dónde quieres ir, exacto, pero claro, tienes que hacer la transición de una manera ordenada dentro de lo que cabe. Porque estos procesos, cuando no se hacen o se hacen por primera vez, son tremendos. Tremendos. Es decir, Y es justo lo que estás diciendo tú, es el cerebro, ¿no? Y por eso es tan importante hacerlo y de la mano de alguien. Es decir, eso es como cuando, no es lo mismo decir, voy a hacer ejercicio todos los días en el salón de mi casa y tomo la decisión y a partir del 1 de enero todos los días, que ir y contratar un entrenador personal y enfocarte y irte con alguien. O sea, ¿por qué? Porque el cerebro, lo que decía antes, está estructurado de una manera tal que las prioridades son la seguridad y la eficiencia, ¿vale? De ahí nacen los hábitos. Por eso se crean los hábitos, porque la primera vez que vamos a conducir estamos pensando el embrague, en la palanca, en la luz, el no sé qué, el no sé cuánto, y tienes 1000 cosas en la cabeza. Llega un momento, unos años después, en que vas conduciendo y vas en automático. No te das cuenta de que vas conduciendo ni si cambiaste la velocidad porque te sale solo. Eso es porque el cerebro crea canales neuronales que se unen una con otra y lo hacen en automático. Esos son los hábitos, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que los hábitos ahorran energía porque siempre vas por el mismo camino. Es como si vas en el campo y vas con un coche, un 4x4 en el campo. Está todo verde y vas pasando y la primera vez vas así. La segunda vez, si pasas por el mismo sitio, es un poco más fácil y vas por el mismo sitio y es un poco más fácil. Y a lo mejor hay otro camino que es más corto, pero este camino es más fácil. Y ya te lo sabes y ya está el hueco de las ruedas de los coches que pasan por ahí y ese es el camino. Lo mismo pasa en la cabeza, ¿no? Una neurona se conecta con la de al lado, con la de al lado, con la de al lado y eso se hace automático. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro busca, como un termostato, mantener esa temperatura, mantener ese status quo, que es lo que llaman la zona de confort, que a lo mejor no es cómoda, pero es la zona en la que el cerebro sabe que no te pasa nada, o sea, estás seguro, estás a salvo, y además lo hacen automático, entonces no gasta mucha energía. Y puede dedicarse a la digestión. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, Sí, Mariana, claro. porque yo creo que para todos los líderes y lideresas que nos están viendo, hay un tema importante, a ver tú qué opinas, que es que, como tú decías, no es solamente la gran estrategia de un manual al uso, sino que también la estrategia implica cualquier hábito diario. Es decir, esto que has dicho de hacer el ejercicio solo en casa, en el salón de casa, o con la ayuda de un especialista, ya es un paso relevante. Es que estas cosas, claro, y al final conviene porque tú necesitas ese soporte de confianza, sí, donde esas pequeñas decisiones estén ya tomadas cuando tengas que tomarlas. Eso sí que es acumulativo. Ya son, porque al final, claro, si no, estás constantemente cuestionándote, ¿empleo el portátil para mis notas o papel y lápiz, o un cuaderno y un bolígrafo? En fin, cosas tan sencillas que no son tan sencillas, pero que aparentemente parecen sencillas, te pueden generar
al final, digamos, no las herramientas suficientes para tomar decisiones de un poquito más calado. Claro, gastas, es como que usas todo el sistema operativo en tomar esas decisiones y luego no hay no hay capacidad para tomar las decisiones estratégicas importantes, grandes, que son las que nos hacen avanzar, ¿no? Por eso el cerebro hace eso, justamente. Y por eso es lo que dices tú, es tan importante tener apoyo de alguien, de un especialista, de alguien que te ayude, básicamente, que cuando digas, pero esto tal, te recuerde y te diga, pero ya va, ¿cuál era el objetivo? Acuérdate, ¿qué fue lo que dijiste que querías hacer? Ah, tal cosa. Porque uno se nos olvida y no es porque, ay, es que se me olvida, es que soy un desastre. No, es... El cerebro funciona así, y el mío, y el tuyo, y el de todos. Y el sesgo, los prejuicios... Absolutamente. Todo eso ¿cómo se puede combatir, María? Mira, para cambiar, o sea, las creencias, que todo el mundo, que están como muy de moda hablar de las creencias, a mí me gusta desmitificarlas, porque las creencias son hábitos de pensamiento. Son cosas que hemos oído y pensado muchas veces y se hacen en automático. No hay más. O sea, no hay más misterio que ese. Entonces, ¿cómo se cambia? Igual que un hábito. Hay dos formas. O un shock emocional importante, que tampoco es la idea, ¿no? No sé, una pérdida, una separación, una pandemia, cosas así grandes que nos hacen replantearnos todo. O repetición. O sea, identificas y dices, vale, repetición. A partir de ahora, en vez de lavarme los dientes con la mano derecha, los voy a hacer con la mano izquierda. Repetición. Repetir. Lo identificas, lo sustituyes y repites, porque no puedes no sustituirlo. Como cuando en clase te decían... Va a ser que funcione. En la pizarra. Exacto. Pon 100 veces esto. Así es. Y así funciona. Y al final es como repetir. ¿Por qué? Porque el camino en el campo se hizo no la primera vez que pasó el coche, sino muchas veces. Entonces, para yo abrir otro camino en otro sitio en el campo, tengo que pasar muchas veces hasta que este camino le salga monte y deje de ser útil y este camino se vuelva el fácil. Entonces, es repetir. ¿Qué pasa? Que repetir requiere mucho más, o sea, este cambio requiere lo que decías tú, mucho más esfuerzo mental que mantener haciéndolo como lo venías haciendo hasta ahora. Y por eso nos tira para atrás y nos tira y dice, quiero cambiar, pero al final no cambio, ¿no? Interesante. Y o sea, no... Cuando uno entiende cómo funciona la cabeza, y funciona la de todos, funciona así, ¿no? Dices 95% de, más o menos calculan, 95% de lo que hacemos, de nuestro comportamiento, es habitual, es automático, no nos damos cuenta. Y solo el 5% es racional consciente, que es donde están las metas, los objetivos, la visión a largo plazo. Todo lo demás va en automático. Entonces, claro, hay que ir cambiando. Bueno, fascinante. Yo creo que tenemos muchas preguntas y se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Todo lo bueno se acaba, qué pena. Así que esperamos que vuelvas. Claro que sí. Tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿cuáles son los principales problemas estratégicos que has detectado en los líderes con los que has trabajado? Gracias, Sonia. Gracias. A ver, principalmente lo que más he detectado es esto, ¿no? Ese momento de llevo un tiempo trabajando y ese momento de me siento estancado porque siento que hago muchas cosas y no pasa nada, no avanzo, ¿no? Eso es como continuamente, ¿no? Esa sensación de estoy todo el día haciendo cosas y decidiendo cosas y haciendo cosas y al final siento que miro para atrás y como siempre digo, ¿no? Hay personas que viven 90 años y personas que viven un año 90 veces. Miro para atrás y este año fue igual al anterior, ¿no? Entonces, esa es una de las principales cosas y esa es una de las razones por las cuales la gente se da cuenta, ¿no? Es como uno de los gatillos que dice, oye, ya va, ¿qué está pasando aquí? Porque nos obliga a replantearnos, ¿no? Eso es definitivamente es una de las cosas principales. Y la otra es lo que decías tú antes, ¿no? ¿Por qué si yo sé qué es lo que quiero hacer, no lo hago? ¿Por qué? Y al final, pues bueno, somos personas y así funciona nuestra cabeza. O sea, son años y años y años de evolución
y funciona así. Entonces, a menos que lo único que podemos hacer es aprender a trabajar con ella y no tratar de ir en su contra, sino entender cómo funciona el mecanismo para poder hacer que el mecanismo funcione para mí y no estar en guerra continua con ese mecanismo. Gracias, Sonia. La segunda pregunta es que antes en la presentación han dicho que has participado en foros internacionales. Yo apostillo, no sé si sigues haciéndolo ahora. Y preguntan cuál es la diferencia entre el asesoramiento estratégico en España y en el resto de Europa. Gracias, Sonia. Gracias. A ver, es diferente hay temas culturales, ¿no? Sí sigo participando, yo trabajo mucho con gente fuera de España, en Europa y en América, o sea, en Estados Unidos, sobre todo en Florida, y en América Latina, ¿vale? También en California, pero sobre todo en Florida. Y es diferente en varias cosas, ¿no? Culturalmente somos diferentes y eso afecta la medida en que nos relacionamos, las prioridades que tenemos, cómo tomamos las decisiones. Entonces, en algunas cosas el mundo es bastante homogéneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Global, todos estamos buscando un poco lo mismo, somos personas, las cabezas funcionan igual, tal. Pero bueno, luego hay sutilezas, no sé, por ejemplo, las personas, cuando uno trabaja con gente en los Estados Unidos, tienden a ser muy claros, muy directos, muy concretos, muy sí, no, este es el presupuesto, esto es lo que puedo hacer, sí, me interesa, no me interesa y ya, ¿no? Son como muy así. Nosotros los latinos tendemos más a, bueno, pero es que esto me gusta, pero no sé si esto, pero qué tal si hacemos, o sea, somos como un poco más, y yo creo que eso tiene que ver pues con cómo somos culturalmente, como personas, nos relacionamos de formas diferentes, ¿no? Pero por otro lado, también te digo que yo soy mentora en varios programas de emprendimiento y soy mentora en un programa de emprendimiento específicamente de mujeres en tecnología en Escandinavia, o sea, Suecia, Noruega y Dinamarca y Finlandia. Y tengo empresarias en estos países que tú dices, bueno, que uno siempre tiene la idea de que como que los nórdicos están mucho más avanzados sobre todo en temas de esto, ¿no? De tecnología y de como de igualdad y las mujeres y los hombres y tal. Y al final somos todos personas y te das cuenta de que todos estamos igual, ¿no? O sea, yo hablo, las dudas que tienen allí son lo mismo que las que tienen aquí, que son las mismas que tienen en los Estados Unidos, ¿no? Es lo típico, es ¿por qué me siento como un impostor? Porque siento que no. Y al final el síndrome del impostor tiene mucho que ver con las historias que nos contamos, pero también tiene que ver con lo que yo decía antes. Hay que poder avanzar antes de sentir que estás 100% listo. Nunca vas a estar, nadie está, ¿no? Entonces, el tema impostor sale siempre a la luz también, volviendo a la pregunta anterior, y no tiene nada que ver. Da igual si estás en Suecia, o estás en Miami, o estás en Paraguay, o estás en Colombia. Da igual. Sale. O en Madrid. Entonces, sobre todo yo me quedo con eso, ¿no? Hay sutilezas, sobre todo en las formas, pero a la raíz, al fondo, somos bastante parecidos. Y por último, ¿qué opinas de la comunicación en todo esto? Es decir, ¿qué importancia le das no solamente a saber comunicar bien, sino, bueno, no, sí, claro, no, sí, a comunicar bien y además por el medio adecuado? Porque esto ya es una reflexión personal. Yo estoy aprendiendo lo importante que eso es. Sí. Y esto no es... Sí, es que esto es que yo creo que hay muchos líderes que esto no es anunciarte. No. Es otra cosa. Sí. Tiene mucho que ver, tienes toda la razón, primero, por lo menos desde mi punto de vista también, ¿no? Dos cosas ahí fundamentales. Uno, tienes que saber quién eres. Tienes que saber a dónde vas. ¿Por qué? Porque la autenticidad es lo único que te va a diferenciar, es lo que hablábamos antes, ¿no? Mi visión no es igual a la tuya, lo que yo quiero de mi negocio no es igual a lo que tú quieres de tu negocio. Por eso es tan importante que la respuesta venga de ti, del cliente, de la persona con la que estás trabajando, que es el que está llevando su proyecto, ¿no? Entonces, lo primero es saber quién soy y a quién le hablo, ¿no? Porque solo a partir de ahí yo voy a poder establecer una línea de comunicación. Es decir, yo quiero saber a quién estoy ayudando, a qué lo estoy ayudando, quién soy yo y cómo lo puedo ayudar, cómo no lo puedo ayudar, y elegir y decir, vale, mi foco va a estar en esto, porque yo me dedico a esto. O sea,
decidir, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Decidir quién soy yo, a dónde voy, quién es mi cliente, a dónde quiere llegar mi cliente y cómo lo ayudo yo, y a partir de ahí establecer la línea de comunicación. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo en el que todos te dicen, es que tienes que estar en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en TikTok, o sea, en un montón de foros. En todos los foros, en todos los eventos, en las ferias, ya va. O sea, pausa. No. Pausa. Porque a lo mejor mi cliente no va a estar, o sea, por ejemplo, mis clientes, mi Instagram no tiene mucho, mis clientes no van a estar en Instagram, mis clientes van a estar en LinkedIn, porque son empresas, son profesionales, están haciendo otras cosas, o van a estar en foros como este. Yo no voy a ir a una entrevista, no que me inviten, pero a un programa del corazón. Claro. No pinto nada ahí, ¿no? Y no porque tengan nada de malo ni ellos ni yo, sino porque las personas que están buscando la solución que yo ofrezco no están ahí. No están ahí buscando esta solución. A lo mejor están ahí en las vacaciones. Entonces, es muy importante saber quién soy, a quién le hablo y dónde están esas personas, dónde es mi ambiente natural. Y también yo digo, se habla mucho de salir de la zona de confort y lo hemos hablado y sí, hay que aprender de alguna manera, no es tanto salir de la zona de confort, es como estirar la zona de confort, ¿no? No recuerdo el nombre, a alguien lo oí decir esto el otro día y dije, es verdad, o sea, yo lo que quiero es ampliar la zona de confort, crecer y sentirme cómodo en otro sitio. Entonces también aprender eso, ¿no? Decir, ¿dónde están ellos? ¿Dónde estoy yo? Y cómo puedo llegar, ¿no? Y la última cosa, y te ruego que me disculpes que esté robándote tu valioso tiempo. ¿Los líderes tienen por definición que saberlo todo? No. Hay mucha gente que piensa que te han colocado ahí, entonces tienes que saberlo todo. Tener todas las respuestas, dar todas las soluciones, hacer las preguntas adecuadas, conocer a toda la organización al detalle, claro, saber los kilómetros que hace un cliente o un proveedor. Es decir, cómo ordenas una cabeza para que no piense de esa manera sin que eso le suponga pensar que está perdiendo autoridad o liderazgo o cualquier otra de las funciones o capacidades o roles que tiene que tener un líder. Claro, es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Tienes que, yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, una de las mejores cualidades que puede tener un líder es saber rodearse de un buen equipo. Entonces, si confías en tu equipo, no tienes que estar vigilándolo todo el día y sabiendo lo que hace todo el mundo. Para eso están cada uno encargado de lo que se tiene que encargar, ¿no? Entonces, y si no confías en tu equipo, o cambias de equipo o vemos a ver qué hacemos, porque, ¿no? Al final se trata de armar una cosa que tenga sentido. Pero ¿y si el problema lo tiene el líder y no el equipo? Claro, no, el equipo no, o sea, no sabemos el equipo. El problema es el líder tiene que tomar, o sea, tiene que atreverse, y no es fácil, a delegar. Y solo se puede delegar cuando uno, o sea, delegar de verdad, con tranquilidad, cuando uno tiene el objetivo claro y sabe que el resto del equipo tiene el objetivo claro. Que yo, Mariana, lo que me refiero es que el equipo es la variable independiente, la que no varía, y es el líder el que varía. Y como cuando el líder varía demasiado en la toma de decisiones, es el equipo el que tiene que salir al auxilio del líder. Exactamente. Y entonces el líder tiene un problema, porque realmente es que no sabe lo que quiere o a dónde quiere ir. Exactamente. No sabe a dónde quiere ir, o no está decidido, no se atreve a soltar. Y, a ver, todos pasamos un poco por eso, sobre todo al principio, ¿no? O cuando hay momentos de transición, de un crecimiento, tal, que queremos como saberlo todo. No, hay que aprender también a confiar en el proceso y a confiar en que esa persona está ahí. Y yo tengo, mi trabajo como líder es tomar estas decisiones, no todas las decisiones. Tengo que saber lo del Chief Visionary Officer. Su trabajo es la visión. Fantástico. Eso es de, bueno, estamos casi en una hora. Yo te agradezco muchísimo porque sé que bueno, que además has tenido que aplazar otras cosas para venir aquí. Yo te lo agradezco mucho, porque la verdad es que ha sido para mí un placer. Y seguro que para la audiencia ha sido una enseñanza impagable. Así que miles de gracias, y ya sabes que el instituto ya es tu casa. María. Muchísimas gracias, de verdad, un honor estar aquí. María Sader, muchas gracias. Gracias, un honor, encantadísima, un gustazo esta conversación, y
Y nada, muchísimas gracias. Cualquier cosa que los pueda ayudar, en mis redes, sobre todo en LinkedIn, Mariem Sader, lo que necesitéis. Pues a tus pies. Muchas gracias.